Gracias por la oportunidad que me da de servirte, Señor. Gracias, Señor, por escogerme como instrumento. Permítelo, Dios, que todo lo que diga, Señor, que todos mis pensamientos sean tuyos, Señor, para que solamente tú seas glorificado, Dios. Te damos gracias, Dios, por esta mañana hermosa. Gracias por tu misericordia. Gracias por la congregación de los fieles. Gracias por la iglesia virtual. Gracias. Gracias, Dios, porque tú haces posible todas las cosas. Has preparado banquete, Señor, de adoración y alabanza en esta mañana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. El Señor es un Dios de orden, no de casualidades. Por eso no debe sorprendernos que este pasaje de Mateo habla en esta mañana de hoy de la relación que existía entre el liderato de la iglesia en los tiempos de Jesús y el rebaño que ellos debían dirigir. La imagen de los líderes de la iglesia como pastores es una que viene desde el Antiguo Testamento y que Jesús mismo afirma en todo su ministerio terrenal. Jesús era el ejemplo del buen pastor. Mateo, en el pasaje de hoy, nos lleva a reflexionar a través de la enseñanza de Jesús cuál debe ser el molde o ejemplo de lo que debía ser el liderato de la iglesia. Este capítulo 23, que sabe que a mí me gusta contextualizar lo que vamos a reflexionar porque no me gustan las reflexiones en el vacío. Este capítulo 23 es la transición hacia los capítulos finales de este evangelio, donde Jesús expone su sermón sobre el final de los tiempos y más tarde el proceso de la Santa Cena, la traición, su pasión, muerte y resurrección. Este capítulo 23 del pasaje de hoy forma parte de la culminación del ministerio terrenal del Maestro, que inicia con la entrada triunfal a Jerusalén en el capítulo 21, donde Jesús es cuestionado por el liderato religioso nuevamente sobre el tema: ¿quién te dio la autoridad para hacer lo que haces y lo que dices? ¿Quién te dio la autoridad para perdonar pecados? ¿Quién te dio la autoridad para sanar, para expulsar demonios y resucitar a los muertos? ¿Quién te dio la autoridad para ser alabado y exaltado por la gente que te ha recibido en la entrada triunfal? Lo que el liderato, los sacerdotes, escribas y fariseos, los líderes de la época, no entendían o no querían aceptar era que la autoridad de Jesús venía del Padre que lo envió, que es la esencia perfecta del amor o el amor perfecto. Fue con esa misma autoridad que ellos no entendían o no querían entender que Jesús purifica el templo. Y cuando escuchamos eso de que Jesús purifica el templo, suena como si Él hubiera ido con aceite a los 4 rincones del templo y hubiera puesto una crucecita de aceite. O hubiera tomado agua bendita y lo hubiera dejado para quitar las malas vibras, como le decimos hoy en día, de manera a subir a las fuerzas demoníacas. No. Jesús purifica el templo volteando las mesas de los mercaderes y echando de allí a todos los que estaban haciendo negocios con lo que era santo y con la pureza del nombre de Dios. Hace unos días atrás le dijo una hermana aquí de la iglesia que eso le hacía falta a la iglesia, a la de Santurce, a la denominación y a toda la iglesia universal, que se pongan las bancas patas para arriba, que se volteen las mesas y se tire todo para que la iglesia salga del marasmo que se encuentra acostumbrado a una fe dominical de 2 horas. Con esa misma autoridad Jesús se dirige no a los fariseos que se habían molestado demasiado con esto que él había hecho y dicho, sino que Jesús le habla a la gente. Por eso el texto comienza diciendo que Jesús se dirige a la gente y a los discípulos, es decir, se dirige a la iglesia, esta que se estaba formando, a este nuevo evangelio, y nos habla hoy a nosotros y a nosotras como los herederos de este evangelio. Y comienza Jesús diciendo: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés,
Estamos en Mateo 23, verso 2, para que me sigan con la lectura. Por lo tanto, obedezcan a ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. En las sinagogas, en el templo, había un asiento de piedra que era el lugar donde se sentaban los escribas y los fariseos. Ese asiento representaba la autoridad de la ley de Moisés y transfería esa autoridad al que se sentaba allí, por ser el intérprete de esa ley. Una ley que, como hemos estudiado en la escuela bíblica, no era comprendida y había sido adulterada por enmiendas humanas que distorsionaron el sentido y el fundamento de la ley, que es el amor perfecto de Dios. La traducción en lenguaje actual dice que ellos eran los más que conocían la ley de Moisés. Y pudiera sonar a sarcasmo, pero Jesús estaba dando a estos muchachos una buena nota. Estaba diciendo: lo estás haciendo muy bien, va muy bien, a pesar de estos encuentros desafortunados de Jesús. La versión lenguaje actual sigue este pasaje de la siguiente manera: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Es decir, Jesús está diciendo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto me trae el recuerdo del niño de 3 años que le regalaron un carrito de batería de estos que se puede conducir, y cuando comienza a conducir dice en alta voz: oye, sácalo, salte del medio, que voy pasando. Y su padre lo mira y le pregunta: ¿pero por qué haces eso? El niño responde: porque no es así como conduces. Somos un ejemplo para los que nos ven. Somos un testimonio viviente. Y Jesús está diciendo que estos fariseos, estos escribas, no eran un testimonio viviente de lo que ellos decían. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué era lo que hacían estos muchachos que a Jesús le daba tanto malestar? Primero que nada, y ponían cargas o mandamientos tan pesados que nadie podía llevar, cuando ellos mismos no querían llevarla ni siquiera con un dedo. Era la manera más fina de decir que tenían la sartén por el mango y el mango también. En una sociedad como la del pueblo de Israel, donde la religión era el fundamento de todo, estos señores tenían el poder educativo en sus manos. Cualquier similitud con el sistema de educación pública es pura coincidencia. En donde la tradición oral era la fuente de la enseñanza, habían tomado el fundamento de la relación de Dios y con la gente y lo aplicaban a los otros. Jesús les vino a enseñar que el evangelio no es para los otros, el evangelio es para uno mismo. No es para orar como hacía el fariseo: gracias Dios que yo no soy como el publicano, yo soy santo porque conozco tu ley, y no como esos que no la entienden, no entienden la verdad, que yo sí sé. En contraste, Jesús decía: vengan a mí los trabajadores y cansados, que yo los haré descansar, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos predicaban una ley que mata y hacía impuro a toda persona, no una ley que invitaba al perdón, la reconciliación y la esperanza. Lo otro que hacían estos jóvenes, fariseos y escribas, es que todo lo hacían para ser mirados y admirados. Todo era por vanagloria, tal como lo dice la palabra. Vana, que quiere decir vacía. Era una gloria vacía que no llenaba las expectativas de Dios, como veremos en los versos siguientes. Era la falsa humanidad con la que se viste el ego. Esa humanidad que necesita el aplauso, la humildad que necesita la mirada, esa humildad que no quiere pasar por desapercibida. Mírenme, que yo soy humilde, decían los fariseos. Los escribas y fariseos querían para ellos la gloria que le pertenece a Dios. Y eso es un pecado clásico, un pecado fácil, un pecado finito. La vanidad es el pecado que va a terminar.
reflexiona, el que predica, el que canta, el que tiene una participación al frente de la congregación, debe cuidarse de eso, porque en un segundo la gloria de Dios se va en la felicitación del hermano, se va en el aplauso, se va en la palmadita del hombro, y eso puede ser motivo para que uno se vea más grande y más digno que Dios, que es el que merece toda gloria. La vanidad es el peor pecado, porque ni te das cuenta que tienes el ego ganado. Por eso Jesús condena a estos muchachos, a estos fariseos y escribas, porque usaban filacterías cada vez más anchas y flecos cada vez más largos en sus mantos. La filactería eran unas cajitas de piel en donde ponían los manuscritos de la ley y cada vez usaban una más grande. Eso es como cuando ponen los celulares grandotes así en la cintura. Vaya, qué celular más grande, ¿verdad? Yo tenía uno grandote aquí para decir que ellos seguían la ley de Dios. Y eran los flecos estos que se usaban, el que tocó a la mujer que tenía el flujo de sangre en el manto de Jesús. Ellos lo hacían cada vez más largo porque eso le hacía ver a la gente que ellos conocían los 613 mandamientos que tenía la ley de Israel. Ampliar esos adornos los hacía parecer más piadosos y más religiosos. Querían los primeros asientos en los banquetes y en el templo. Querían ser admirados por todos. Les gustaba ser saludados en las plazas, ser reconocidos y que la gente le dijera David, David, que era una repetición acostumbrada al saludar a los maestros de la ley, que quería decir, y lo voy a decir también, quería decir, doctor, amo, Señor. Había tres formas para usar ese término. Y Raboni, que es el que usan las mujeres cuando ven a Jesús en la resurrección, quería decir mi gran Señor o Señor mío, pero Jesús merecía ser reconocido como gran Señor. Esto era algo que venía desde la antigüedad, y por eso el Señor a través del profeta Miqueas acusa a los líderes religiosos por llevar a la ruina al pueblo con sus intereses personales. En el libro de Miqueas vemos la sentencia de Dios sobre los líderes religiosos de aquella época, y nos dice Miqueas 3, versos del 9 al 11. Dios dijo: escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes rechazan la justicia y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo, los crímenes y la violencia son cosas de todos los días. Los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero, y para colmo se atreven a decir: no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Es por eso que la conversación de Jesús cambia de tono, y de acusar a los fariseos cambia a amonestar o reprender al pueblo, a esta iglesia incipiente, a estos discípulos que lo escuchan, es decir, a nosotros y a nosotras en esta mañana, 2000 años después, para que eso quedara claro y no se volviera a repetir. Y me gustaría compartir el texto en la versión Dios habla hoy, versión popular, y me gustaría que me siguieran en sus Biblias, así que le voy a dar unos segunditos para que lo busquen. Estamos en Mateo 23, versos 8 en adelante, y estoy leyendo la versión popular. Y amén. Amén. Pero ustedes y nosotros no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Jesús nos dice en este pasaje, como diría la pastora, suave con los títulos. A la gente le encantan los títulos. Somos iguales, somos hermanos y hermanas. Aquí no hay doctores, licenciados, abogados, aquí somos todos hermanos. Y en este ámbito, en este escenario de la fe, más todavía.
título que Jesús menciona, maestro, padre, guía o líder, en donde cada uno de esos títulos ya tiene alguien que lo ocupa en el ámbito celestial. Todos los demás somos esclavos, siervos, servidores de aquel que nos llamó y es aquel que ostenta toda gloria y señorío, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos siervos inútiles que fuimos convocados por el Espíritu cuando reconocemos que es nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestra guía. Porque la matemática de Dios, es como dicen los versos 11 y 12, que el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que así mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. En la matemática de Dios, me encanta la matemática de Dios, el menor vale más que el mayor. El que se humilla será enaltecido. No el que se humilla falsamente como los fariseos, sino el que realmente se humilla y sirve, porque servimos a un Dios que sirve. Jesús amonestó a la gente y a los discípulos para que eso no se volviera a repetir. Jesús no quería que hubiera más fariseos, más escribas, más maestros de la ley, saludando en las plazas para que le digan rabí. Él no quería eso. Pero con el paso del tiempo, con el surgimiento de la Iglesia Universal, los abusos cometidos por padres, obispos y papas continuaron hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Damos gracias a Dios por el hermano Martín Lutero, que dirigió esta reforma para llevar a la Iglesia a una adoración a Dios guiado por su Espíritu y no por hombres y para hombres. Se acabaron los títulos y las adoraciones humanas. Gracias a Dios. Es importante mencionar, para que no lo sepa, que somos una iglesia protestante. Hay gente que oye eso y dice, ¿y por qué iglesia protestante? Somos una iglesia protestante, que nace del protestantismo, que gracias a Dios trajo el hermano Martín Lutero, y que debería ser honor a su nombre cuando llegan líderes a dirigir las iglesias con la misma mentalidad de que nos hagan ricos y les rindan culto a ellos y a su iglesia. Quedan maravillosos por ahí, ostentando títulos y nombres para someter a las personas, como si aún fuéramos ignorantes de que solo servimos a Dios y no a humanos. Así que la iglesia protestante debería protestar cuando esto pase y cuando pasa todo tipo de atropellos, que es el llamado que nos hizo el Señor. Y no es casualidad que luego de este impulso de Jesús, recordemos que hoy celebramos el día de apreciación pastoral. Me encanta ver la cara de la pastora mía. Ay, Señor. Mire que la enseñanza de Jesús no se quedó en señalamientos a las cosas que hacían los fariseos y los escribas. Jesús cambió el tono y nos habló a nosotros y a nosotras, a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos y todas somos hermanos. Jesús habló en su conversación de esta relación que debía existir dentro de esta dinámica que se llama iglesia. Gracias a Dios, la mayoría de las denominaciones protestantes usan para sus líderes el término pastor o pastora. Es el día de apreciación pastoral. Porque este concepto de pastor o pastora implica servicio. No era lo mismo David cuando era pastor que cuando fue rey. Yo estoy seguro que no olía igual. Muy seguro. Así que el concepto pastor o pastora suena y huele como a David cuando era pastor. Huele a trabajo, huele a servicio, huele a entrega. A veces la gente ve lo glamoroso de estar aquí en este lado y ve a la pastora muy guapa con su vestido y sus
llamado de pastor. No he visto nadie en la iglesia que diga, el Señor me llamó a barrer, yo vine aquí a barrer, y voy a cogerle el COVID y no a ya aquí todos los días, para que esta iglesia se vea el presidente, porque es la casa de Dios. No. Todos quieren ser pastor o pastora. Este oficio, señores y damas, implica entrega, implica servicio e implica sacrificio. El libro de Jeremías nos recuerda: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y los de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Puede ser glamoroso, pero para ser pastor hay que bregar con ovejas rebeldes. Lo dice la palabra, no lo dije yo, lo dice Jeremías: convertíos, hijos rebeldes. Ojalá todas las ovejas fueran mansas y obedientes. Ese oficio de pastor o pastora es para bravos y para bravas. Así que hoy celebramos y agradecemos a Dios la presencia de nuestra pastora en esta congregación de San Dulce. Una mujer que llegó a romper los esquemas de pastorados masculinos de mucho tiempo. ¿Cuántos años fue que estuvo Cedeño? Como 30, ¿verdad? 27. Y Oremo, 32. Una mujer que llegó a romper con los esquemas de pastorado masculino de demasiado tiempo. Una mujer con corazón misionero. Y hay una diferencia profunda cuando pensamos en la presencia de una mujer en la casa. Para los que llevamos tiempo aquí, podemos hacer la comparación. Cuando hay una mujer en la casa, hay una diferencia que cuando hay un varón. En una sociedad que dice ser progresista, de ideas inclusivas, en donde el concepto de mujer todavía sigue amarrado de manera disimulada a que la mujer está en casa. Es decir, que entre sus oficios de pastora también tiene que cuidar su casa, porque no tiene una sirvienta que lo haga. No hay sirvienta, uno no lo haga. Cuida su casa. Esto le da unos matices amplios e interesantes a su gestión. La pastora le puede preparar una cena mexicana al grupo de jóvenes o un almuerzo a las personas de la tercera edad, pero también tiene que atender su casa. Tiene que ir a fregar con sus hijos. Un pastor varón no tendría que hacer esto. Tendría que ocupar a una dama de la congregación o a su propia esposa. Cuando vemos la acción del Espíritu Santo y el ministerio de Jesús fundado en el amor, siempre podemos pensar que el Espíritu Santo era mujer. Una mujer pastora, y particularmente esta mujer, representa para todos y todas el amor de una madre, que es el ejemplo del amor que Cristo siente por la iglesia. Amorosa, pero firme y chabona cuando tiene que ser. Más aún, Dios le dio una figura imponente. Lo hizo no solo para representar su carácter de liderazgo, sino también para que podamos perdernos en ese abrazo abarcador que uno recibe de esta mujer cuando más lo necesita. El pastor o pastora, como el nombre lo dice, vela por sus ovejas. Tita, como cariñosamente le decimos. Y yo le digo pastora, yo no me atrevo a decirle tita, no porque ella tenga un título, es por el amor que le tengo como pastor. No puedo ver la persona, tengo que ver esa figura amorosa que conocí desde el primer día. Tita, como cariñosamente le decimos, busca, cuida y se preocupa por sus ovejas, particularmente por los vulnerables, como
como lo hacía Jesús, los niños y los de la tercera edad. El apóstol Pablo, cuando los corintios lo volvieron loco, ustedes saben de qué hablo, podría describir la gestión de la pastora de una forma gráfica. Y voy a leer en 2 Corintios 11, los versos del 28 al 29, por si alguien desea seguirlo. Y voy a usar versión popular. Además de estas y otras cosas para Pablo eran las persecuciones, eran las preocupaciones de perder la vida, era el estar preso, pero estas otras cosas que ocupan aquí son las responsabilidades que tienen, las reuniones, los ministerios, las misiones, ya últimamente hasta dando clases. Cada día, decía el apóstol Pablo, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo lo decía por todas las iglesias que él había fundado. Pero la pastora tiene la preocupación por su iglesia y por aquellas que cubren ocasiones para ir a predicar y la de las misiones que atienden. Y dice más el apóstol Pablo, disculpen, si alguien enferma, yo también me enfermo. Y si hacen caer a alguno, yo también me indigno. Y estoy convencido, como dice el apóstol Pablo, que cuando usted enferma, la pastora enferma. Estoy convencido de que cuando usted enferma, la pastora enferma. Y más aún, estoy completamente convencido que aunque el apóstol Pablo no lo dice, la enfermedad que él sentía, y que estoy seguro que la pastora siente, no son los escalofríos ni la fiebre que está sintiendo usted en su casa. Es una enfermedad completamente diferente. No son los síntomas, es una preocupación constante por aquellos que están enfermos. El oficio de pastor, porque aunque se le ha dado el matiz de profesión, es y seguirá siendo un oficio, es uno de entrega y de amor. Y mientras los fariseos se sentaban en la autoridad de Moisés, en la sillita que representaba la autoridad de Moisés, los verdaderos pastores y pastoras se sientan en la autoridad de Jesús, cuyo fundamento es el amor que viene del Padre. Si algo claro tiene la pastora, es que su misión principal es llevar el mensaje, un mensaje de sana doctrina enfocado en la esperanza que tenemos al aceptar este evangelio en nuestras vidas. Por ello, casi parecería que el apóstol Pablo conocía a Tita, parece que eran relacionados. En el momento en que escribe Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 2 al 8, estoy leyendo del verso 2 en la parte B. Pero aunque tuvimos muchas dificultades, Pablo está hablando del momento que estuvo preso, cuando lo golpearon, pero hay dificultades que no llegan a ese momento, pero son dificultades igual. Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. Y cuando la anunciamos, dice el apóstol Pablo, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace Tita. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, dice Pablo, jamás les he dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como gente importante. Me reí cuando vi su cara precisamente por eso. Precisamente por eso. Dice más el apóstol Pablo, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberle exigido que nos ayudara, pero no lo hicimos. En vez de eso,
Cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos, continúa Pablo, y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida a ustedes. Ese es el oficio del pastor. Ese es el pastorado. En el 2014, cuando fue que usted llegó, cuando la pastora llegó a Santurce, yo lo supe. Para mí, que nací en la fe en esta iglesia, antes yo no conocía al Dios que conozco hoy. Una iglesia con una congregación que lo que había conocido era pastores masculinos. Yo le dije a mi esposa Gloria, o sea, que han traído a la pastorcita valiente. Por un cuento de niños se hablaba de una pastorcita valiente. Para mí la veía como una pastorcita valiente, porque para mí en mi corazón sentía que había venido a romper esquemas que se habían metido en el tuétano de cada uno de la congregación. Venía a romper esquemas y enfrentar dificultades. En el momento en que la pastora llega, la iglesia, esta congregación, había pasado por un momento de transición desde que se fue el pastor hasta que ella llegó, en donde habían trabajado por líderes de la iglesia, que hicieron un excelente trabajo para mantener la fe y el ánimo de la congregación. Pero, así como cuando yo me paro aquí, la gente dice, ay, no es la pastora que predica. Yo no predico, yo solo reflexiono con toda la humildad de mi corazón. Así como la gente piensa que hace falta un pastor, cuando ella llegó, hacía falta un pastor. En ese momento histórico de esta iglesia llegó la pastorcita valiente. Y como dice el apóstol Pablo, para predicar con valor el mensaje de la buena noticia del Evangelio, no con engaños ni medias verdades, sino con la transparencia que es común en ella. Transparencia que trajo una política de puertas abiertas en su oficina, para que todo el que necesite tenga acceso a ella, porque está disponible para la gente, aunque a veces la gente se confunde. Ella no está separada de la gente, que ha sido firme, pero siempre con la medida del amor. Se ha hecho niña para los niños, y a diferencia de los pastores varones, se ha hecho, como dice Pablo, como una madre para sus hijos. Lo mismo te llama para una oración, y los que la han recibido lo saben, o que te llama para un plato de comida o un plato de sopa, que es su especialidad. Que estoy convencido de que ha querido dar no solo el Evangelio, ha dado el Evangelio, ha dado alimentos, se ha tirado a la calle, ha hecho misiones, ha hospedado gente en su casa y se ha sacado el bocado de la boca para dárselo a alguien. Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero en esta mañana yo voy a hacer lo que ella dice y trataré de hacer lo que ella hace. Ser tan sencillo, tan sencilla, que venga a la oficina en los calzoncitos bermudas que tanto me gustan. Tan humilde que cuando llega a un sitio no pregona que es pastora para que la puerta le abran y le rindan pleitesía. Digo, no. Quiero ser como ella, como cualquier vecina de la comunidad cuando va al barrio. Del pelo, del calzoncito, como lo ha sufrido al banco. Yo quiero ser como ella y levantarme a las 3 de la mañana a orar por alguien que la entienda. Y yo quiero ser como ella y animar a que cada uno interceda por nosotros, con ella y por ella. Yo estoy aquí. Es un
privilegio que ella me dio y que yo acepto con humildad y respeto. Con ella yo aprendí a dar abrazones, que son los que ella da. El que se acerca buscando apoyo y consuelo tiene uno de esos completamente gratis. Y sinceramente, yo no creo en los días especiales, yo no creo en días de madre, en San Valentín, en acción de gracias, porque para agradecer a Dios lo hago todos los días. Y en el día de la madre no tengo que demostrarle a mi esposa lo mucho que la amo. Basta con que todos los días se lo diga, se lo demuestre, fregue un plato, me coja mis tenis, me porte como un buen esposo. Y no espera el día de la madre para traerle un ramo de flores, que es materia orgánica en estado de descomposición, como dice ella. Todos los días son de apreciación pastoral y nosotros y nosotras debemos seguir la norma que nos presenta el libro de Hebreos, en Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, porque no hay nada más horrible que tú ir preocupado por el sermón el domingo y que alguien se mete en tu oficina con un bochinche que no tiene solución y se lo quiera echar encima de ella. Eso es soltarle el mono. Y ella preocupada por la predicación y ella le acabo de echar un mono para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Esa señora tiene que rendir cuentas a Dios por todo ustedes, por mí, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto ciertamente no los va a beneficiar a ustedes. Congregación, hagan la vida fácil. Respondan al llamado que hace su pastora. Trátenla con el mismo amor que le dan a sus padres, a sus hermanos, a aquellos que ustedes aman. Trátenlo como ustedes esperan ser tratados y que ustedes no permitirían que les traten mal a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a los que aman. Obedezcan, ovejas, obedezcan. No saquen a pasear el suelo en el templo, sáquenlo al parque. Obedezcan, pues ella vela por todos y por todas, no por ranchos aparte. Aporten y sumen, no reten. Eso también es parte de la matemática de Dios. Y esa matemática de Dios a mí me encanta. Oren por ella, oren por su familia, oren para que tenga sabiduría y discernimiento, oren para que tenga paz y oren para que usted sea tan siervo y útil como Dios espera de usted. Y aprenda a honrar a Dios sujetándose al llamado pastoral al servicio, que es la expresión misma del amor de Cristo. Pastora. Apocalipsis 2 nos trae un consejo a usted y a la congregación. Nunca se olvide de su primer amor. No olvide las cosas que hacía al principio. No se desanime, porque los tiempos son duros y los líderes de la iglesia deben estar firmes para que la Grey pueda afrontar con firmeza los tiempos que se avecinan. Pastora, nunca pierda su primer amor, nunca pierda la fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde a esta amada familia, porque con el paquete de pastorado enganchó al corillo de su casa completa. Quisiéramos decir que ella es la pastora y los demás no, pero cuando ella sufre por alguien, uno dice, pero que no quiera uno y afecta. Si hay que abrir el templo, uno que viene. Si alguien llama, mira, una compra de Martín, no es un que sabe. Víctor, grupo de adoración.
de la familia. Yo sé que uno quisiera, pero no, estamos de ellos, de todos. Así que ore por ellos, ore por ellos. Y vamos a ponernos en pie, vamos a orar por ellos. Denle un aplauso. Yo quisiera que todos los que tengan la mano de pastor se pongan una semanita de los medios de training. Venga, la peseta. Al nombre de la esta regresión de una semana de ver cuántos libros hay y buscando la palabra doctrinal correcta. Imagínate que trae ese cuadro en la semana. Bueno, no señor, no, vamos a darle por la que merece. Y vamos a levantar su manito hacia acá, donde está la pastora, y vamos a orar. Le damos gracias, pues Dios, gracias Padre eterno. Gracias Señor, porque rompiste los esquemas, Dios. Me encanta lo que haces, Padre, porque tú nos sacas de la banca y rompes y haces cosas nuevas, Señor. Gracias te doy por la pastora, gracias Dios, gracias por traer una mujer de fe, una mujer espiritual pentecostal, como ella dice, una mujer que ama tu espíritu, Señor. Gracias Dios, porque trajiste esta mujer hacia tu cruz, para que levantáramos las manos y adoráramos, Señor, tu nombre, para que reconociéramos, Padre, que sobre ti no hay nadie, Dios, que tú eres nuestra fuente, que tú eres digno de toda alabanza, Señor. Gracias por su presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por su abrazo oportuno. Gracias porque tú la sostienes cuando está triste, Padre. Porque no la vemos llorando que una mujer fuerte en la iglesia, pero se pone triste, Señor, y tú la aguantas, Dios. Gracias, Señor, porque tú cubres a su familia, Señor, para que ella no tenga otra preocupación que no sea en tu ovejas, Señor. Oh Señor, en esta hora, Padre, clamamos a ti, Señor, en agradecimiento porque ella esté aquí. Gracias por esta mamá espiritual que nos enviaste, Señor. Gracias por esta mujer poderosa, Señor. Y te pedimos por Dios que llenes su casa de paz, que la llenes como la has llenado de los espíritus, que sigas inquietando su corazón para que pueda ver lo que tú quieres, porque tú eres el Dios de esta casa y ella lo sabe. Oh Dios Santo, en esta hora, Padre, llena su casa de salud, Dios. Y te pedimos de manera especial, Dios, por esta congregación, Señor, que somos a veces rebeldes, Padre, que somos ovejas indisciplinadas, Señor, pero yo sé que tu Espíritu habita en cada uno de nosotros para que podamos ver que ya representa tu amor, Señor, para que podamos someternos a su autoridad, porque sometidos a su autoridad en la tierra demostramos que somos capaces de vivir en el reino donde estaremos sometidos a tu gloria. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor. Toca de manera especial al que esté enfermo, al que esté ansioso, al que tenga temor, al que sufre, Señor. Tócalo, Dios, en esta hora, para que pueda reconocer que el abrazo de ti es el abrazo tuyo, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta congregación. Gracias por los que han perseverado. Gracias porque tú nos alientas, Señor, a seguir en esta marcha que es hasta que tú digas, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia virtual. Gracias por la hermana Ben que llegó a la iglesia, Señor. Podemos ver un rostro en persona de una carita que empezó en una iglesia virtual. Gracias por traerla a tu casa, Dios. Confórtala de manera especial, porque esta iglesia la ama, Señor, porque ella ha reconocido la voz del Padre y ha dicho:
sierva inútil soy, heme aquí, úsame lo que tú quieras, Señor. Gracias, y gracias por todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice sus casas, Padre. Llena sus casas con la fragancia de tu Espíritu, para que todos puedan tener paz, que es el reflejo eterno, en el nombre de Jesús, oramos. Y un aplauso.